Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and welcome back once again to all of you, distinguished delegates, ladies and gentlemen, on our meeting today. So I would like to say good morning to all of the commissioners of Indonesia's election supervisory body, chief justices, and also all members of the Global Network on Electoral Justice, distinguished delegates, ladies and gentlemen. May God continue His blessings for a beautiful Tuesday for us. And optimism is a happiness magnet. So if we stay positive, good things and also good people will be drawn into our life. And we are very happy to be surrounded this morning by good people, each of you here, as we will share our insights during the whole plenary sessions that we have today. So ladies and gentlemen, on the first plenary session that we have today, it means it is the fourth plenary session. We will share on how to strengthen the inclusive and also equal electoral justice. We will have some presentations of this year's deliverable in regards to the gender perspective. And all of the panelists as well as the moderator are also ready to share their insights. So without further ado, ladies and gentlemen, I will hand the floor to our moderator of the fourth plenary session. This is Bapak Agung Bagus Gedebayu Indra Atmaja, the head of Legal and Public Relations Bureau of the Indonesia's Election Supervisory Body. So without further ado, moderator, time is yours. Thank you, Dian. Ladies and gentlemen, all participants, honorary guests, Your Excellencies, all dignitaries, I would like to begin with Islamic greeting, Assalamu alaikum. May peace be upon us all, and the Balinese Hindu greeting, Om Swastiastu. Ladies and gentlemen, welcome back to the fourth plenary of today. We are going to talk about gender-inclusive electoral justice, exchanged with the Observatory on Gender Equality. Well, before that, I would like to introduce all of the speakers. We have 5 speakers at the moment. First speaker is Senora Monica Arali Soto Fregoso. She is the Justice of High Chamber of the Electoral Tribunal of the Federal Judiciary of Mexico and President of GNEJ's President of GNEJ's Observatory on Gender Equality. The next speakers, Ms. Roxana, I will read the name in the front because it's not the same name I've got here. Ms. Emma Roxana Silva Chichaiza. She is the expert consultant on gender equality and women's political participation. Third speaker will be Mr. Anup Chandra Pandey. He is the Electoral Commissioner of India. And the fourth speaker will be Miss Rosa Fior Daliza Perez de Garcia. I hope I pronounced that correctly. She is Justice of the Superior Electoral Tribunal of the Dominican Republic. And the last speaker for this session is Ibu Loli Suhanti. She is the Commissioner of Indonesia's Election Supervisory Body. Well, in this session, we are going to discuss the progress and work of the Observatory on Gender Equality of the GNEJ. We are going to analyze good practices and strategies in this area to strengthen inclusive and equal electoral justice. There will be a presentation of this year's deliverable called Guide for Judging with a Gender Perspective. The rules of this session will still be the same with the previous one. I didn't mean the last night, but the other session, where the speakers will present their presentation for a certain time, then will be followed by question and answer sessions. So without further ado, I would like to invite the first speaker, Senora Monica Arali Soto Fregoso.
Señora Fragoso, the time is yours, por favor. Oh, yeah. De género en materia electoral es una propuesta de herramienta metodológica que a partir de su aplicación permitirá resolver las controversias electorales con perspectiva de género, es decir, eliminando las barreras de hecho y de derecho que impiden a las mujeres a ejercer sus derechos. Esta guía propone 4 sencillos pasos. A través de ellos se garantizará el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, libre de violencia por razón de género. Estos pasos consisten en: Paso 1. El análisis situacional de los hechos. Esto es, identificar a quienes intervinieron en su ejecución y qué tipo de intervención fue. Paso 2. La determinación del derecho aplicable. Es decir, identificar las normas que son útiles o pertinentes para el caso. Paso 3. La argumentación con perspectiva de género, que consiste en la exposición de las razones por las cuales se concluye que hubo una violación a los derechos protegidos. Y paso 4. Las decisiones, que pueden ser durante el juicio o que resuelven la controversia. Okay, Ms. Mónica Arasi Soto Fergoso, time is yours. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto para poder participar el día de hoy aquí en esta 5ª Asamblea de la Red Mundial de Justicia Electoral en Bali. Agradezco de verdad la calidez de la anfitrionía de todas y todos los integrantes de Bawaslu. Muchísimas gracias. También me honra poder compartir esta mesa con distinguidas mujeres, que además están siempre en la lucha por favorecer el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres y bueno, también porque tenemos un compañero que honra también la participación en esta mesa. Hoy hablaremos vamos a presentar la guía para juzgar con perspectiva de género, que es parte de un trabajo, de un proyecto, de un entregable del Observatorio de Género de esta red mundial. Y para hablar de los avances en la agenda democrática, hay que hablar de las mujeres. Tenemos que abordar el ejercicio de su liderazgo en la participación política, comprendiendo que el mayor desafío para lograr la igualdad en América Latina, en Asia, en Europa, en Indonesia, en todo el mundo, es precisamente medir cómo está la participación y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, garantizar la participación de las mujeres en los espacios de poder, es decir, en las estructuras de representación y de toma de decisiones, el cual es el camino para conformar una democracia plena. Con esto, cuando digo garantizar la participación de las mujeres en el poder, me refiero a que es en el concepto de poder donde parece radicar lo que es en el inconsciente colectivo el problema, por haber sido los hombres quienes lo han ejercido durante siglos. El reconocimiento de la desigualdad no es una discusión en esta mesa ni en ninguna otra mesa en el mundo. El reconocimiento de la igualdad, de la desigualdad, es un punto de partida. Precisamente hoy es evidente también, y como presidenta del Observatorio de Género de esta red mundial tengo que hacer una primera observación, que nos faltan mujeres. Hemos avanzado en la integración y participación de mujeres como ponentes, como integrantes de esta red mundial, pero nos siguen faltando mujeres. Estamos en deuda aún. La voz y las voces de las mujeres tiene que estar igualmente posicionada y escuchada en todas las mesas de esta red. ¿Por qué? Porque esta red tiene que ser el espacio ideal, el espacio perfecto para discutir sobre la justicia electoral y la democracia, en el cual
no es posible avanzar si no ponemos como premisa mayor la igualdad entre mujeres y hombres. Tenemos 48 participantes integrantes de esta red mundial, de las cuales solamente 12 somos mujeres. Y es importante visibilizarlo. Los números dicen más que 1000 palabras. Y bueno, quiero también yo mencionar algo que señalaba Mary Wollstonecraft, filósofa iniciadora del pensamiento feminista y escritora inglés, quien dijo: yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. El poder que exigimos y luchamos las mujeres es el que nos corresponde para que podamos crear un mundo igualitario y democrático en el cual las mujeres podamos definir nuestras necesidades propias sobre el solo hecho de ser mujeres. Y bueno, directamente ya iniciando de manera muy breve, decirles que vamos a presentar hoy esta guía metodológica para juzgar con perspectiva de género, y ello sin duda es solamente una herramienta para poner a su alcance una manera de aportar desde este colegiado que es el Observatorio de Género de esta red, y tener una guía con 4 pasos que hemos definido quienes integramos esta red, que por supuesto, este observatorio de esta red, que por supuesto es un saque, yo siempre lo digo, permítanme comentarlo así, podrá siempre estar en una constante perfección, y yo agradecería y les pediría que por favor hicieran también siempre las aportaciones y observaciones que ustedes consideren. Quiero reconocer y agradecer a las y los integrantes del Observatorio de Género de esta red, quienes participaron de manera activa en la construcción de esta guía de 4 pasos. Y ellas son, nuestra compañera Roxana Silva Chicaiza, que no pertenece a la red, pero participó como académica para construir esta guía. Por supuesto, Ann Rivel, María Noel Baeza, Simona Granata, Francisco Guerrero, Rumbitsai Candabashuica, Guillermina Marín, quienes forman parte de este observatorio de género. ¿Cuál es la finalidad? El objetivo de este documento es brindar, como lo señalaba, herramientas para que todas y todos quienes impartimos justicia de manera cotidiana utilicemos la perspectiva de género como un método de análisis y se garanticen los derechos político-electorales de las mujeres sin riesgo de afectación a su dignidad. Así, ante el incremento de los casos de discriminación y violencia contra las mujeres que buscan ejercer sus derechos de participación política y acceso a cargos públicos, también tomando en cuenta su complejidad y las resistencias del sistema patriarcal que reina en el mundo entero, es imprescindible que exista una metodología que nos auxilie, que nos apoye y que nos brinde herramientas para identificar, para diagnosticar cómo han sido los hechos, para quitar el velo y ver qué hay detrás de una situación que se está generando, en donde posiblemente no advertimos ninguna desventaja entre hombres y mujeres, porque la ley puede estar expresamente señalando que hay igualdad entre hombres y mujeres, pero la realidad nos desborda. La realidad nos dice que la ley no está muchas veces siendo interpretada de una manera que favorezca estrechar las desigualdades, porque no estamos viendo lo que hay detrás de las situaciones en las cuales hace que las mujeres tengan menor participación en política. Y esto es parte de nuestra obligación, de quienes estamos en una posición como la de ustedes y como la propia, en donde tenemos la obligación de sumar y de avanzar para construir una democracia y una justicia electoral más igualitaria y, por supuesto, menos discriminatoria. Hay que buscar la eliminación de los estereotipos de género y las barreras culturales y sociales que obstaculizan su ejercicio.
Para concluir, solamente señalo que es por eso y por estas razones ponemos a su disposición este documento con la única y muy modesta pretensión de que se convierta en un referente en el trabajo ágil y que sea una guía sencilla, también hemos tratado de que sea sencilla para que pueda ser utilizada por todas y todos los interesados, la academia, las juezas y los jueces, nuestro personal jurídico, las defensoras y defensores de los derechos humanos de las mujeres. Tienen en sus lugares un QR en donde de manera inmediata podrán acceder a este extracto de lo que es la guía para juzgar con perspectiva de género y ponernos los lentes morados. Estos lentes simbolizan lo que es ver más allá de lo que a simple vista no identificamos, como son los obstáculos reales que tienen las mujeres. Los lentes morados simbolizan la visión con igualdad para las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fregoso. Continuamos al siguiente ponente, Emma Roxana. Usted tiene la palabra. Muy buenos días con todos y todas. Es un gusto poder participar el día de hoy con ustedes y presentar la guía para juzgar con perspectiva de género en el ámbito electoral. Un agradecimiento especial a los equipos del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación y también a todos los integrantes de BAS-WALU. Es importante señalar que juzgar con perspectiva de género conlleva una metodología de análisis de la cuestión litigiosa que debe desplegarse en aquellos casos en que se involucren relaciones de poder asimétricas y también lo que se denominan patrones estereotipados de género. Y por tanto exige la integración de lo que hemos hablado el día de hoy, el principio de igualdad. Si bien es cierto, nuestras legislaciones establecen este principio de una manera formal normativa. Sin embargo, en la práctica hay mucho por trabajar para alcanzar una igualdad sustantiva o real. Por lo tanto, juzgar con perspectiva de género conlleva a utilizar herramientas novedosas de transformación social para garantizar la efectiva salvaguardia de los derechos de las mujeres ante la necesidad impostergable de reconocer la diversidad de género y caminar hacia una democracia paritaria e inclusiva. Es así como voy a referirme a algunos datos que según ONU Mujeres, solo en 22 países hay jefas de Estado y 119 países nunca han sido presididos por una mujer. Al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión no se logrará por otros 130 años. De ahí entonces la importancia de la participación política de las mujeres y este esfuerzo por construir de forma co-creativa, con coparticipación de un manual innovador y una guía innovadora como es la que estamos presentando el día de hoy, consistió en una revisión bibliográfica, un análisis comparativo de diferentes sentencias de las regiones del mundo. Asimismo, se procedió a hacer la sistematización respectiva y ir determinando de conformidad a otros ejemplos que existen, sí, de protocolos para juzgar de forma general el tema judicial con enfoque de género. Sin embargo, así, este manual que estamos presentando el día de hoy es pionero e innovador en cuanto a juzgar con perspectiva de género en el ámbito netamente electoral. Por lo tanto, esta guía se compone de 4 pasos. Adicionalmente, recomendaciones para las instituciones electorales
y un glosario de términos que permitirá justamente utilizarse de parte de todas las autoridades juzgadoras y también llevar como referencia en cuanto a la aplicación de una de las partes o de los componentes o pasos de esta guía. El primer paso es el de análisis situacional de los hechos, donde se identificará cuál es la participación del Estado o los agentes o funcionarios de Estado en algún tipo de presunta infracción electoral. Asimismo, la utilización de una visión de lentes de color violeta que refleja justamente el tomar conciencia de la discriminación de las mujeres en las distintas áreas y facetas. Por lo tanto, esto permite también llevar adelante como una de las subfases la identificación de un diagnóstico, la definición del problema, del objetivo, el análisis de los hechos a través de la dimensión del contexto y también utilizar no solamente datos cualitativos, sino cuantitativos, como paso número 2, la determinación aplicable de derechos y también la utilización de herramientas para identificar discriminaciones o exclusiones por razón de género, violencia de género, concurrencia de violencias como por ejemplo la violencia política, la identificación de estereotipos, la recaracterización del derecho. Como paso número 3, la argumentación con perspectiva de género. Es así entonces como resulta importante la exposición de razonamientos con los que se demuestre la vulneración de derechos de las mujeres en el ámbito político electoral. Por lo tanto, resulta sumamente relevante la aplicación de principios que tienen que ver con el principio pro persona, el principio de no regresividad, sino más bien de progresividad de los derechos, entre otros. Y como paso número 4, el que las decisiones o sentencias se determinen de acuerdo a las medidas de reparación integral y también tomando en consideración la satisfacción, la rehabilitación, la restitución y la no repetición de situaciones que van contra los derechos de las mujeres. Es así como también una de las partes importantes es la publicación de las sentencias con datos electorales abiertos que permitan, como por ejemplo en algunos países, tener observatorios de sentencias con información fácilmente entendible y también de fácil acceso para las personas de forma general. El seguimiento de las sentencias resulta ser sumamente importante también como uno de los componentes de este último paso. Adicionalmente, como recomendaciones, resulta relevante la aplicación jurisdiccional abierta con enfoque de género en materia electoral, pues debe ampliarse, conocerse y difundirse para lograr una democracia paritaria. Las instituciones públicas deben promover acciones y difundir sentencias relacionadas justamente con estos valores que tienen que ver con la inclusión y la no discriminación, para despertar entonces el interés de replicar experiencias en otros países. Es así como el tema de la violencia y la discriminación no deben ser los costos de participar en la vida política por parte de las mujeres en todas las regiones y los países del mundo. Adicionalmente, se deben diseñar políticas públicas electorales abiertas e inclusivas que aprovechen las ventajas tecnológicas y que de acuerdo a los contextos nacionales sean los organismos electorales los que implementen protocolos de acción según las legislaciones internas y también de la normativa internacional suscrita y ratificada por los países. Finalmente, esta guía cuenta con un glosario que establece los significados de diferentes partes que pueden utilizarse en las sentencias. Gracias. Gracias.
Siguiente ponente, el señor Anup Chandra Pandey. Por favor, usted tiene la palabra. Yo tengo una presentación por PowerPoint, por favor, al comité de pasar en la pantalla la presentación del señor Pandey. Señora presidenta, panelista, honorables los jueces y magistrados, distinguidos presentes. Como comisionado electoral de la India, yo quisiera sobre la igualdad de género en la India y para promover la participación de mujeres en las elecciones. Pero permítame, en primer lugar, que el instrumento internacional para la igualdad de género y la participación de sufragio universal es parte de los derechos humanos. Esa es la raíz de la Declaración de Derechos Humanos en 1948. La igualdad de género ha sido de manera del poder internacional en el 66, el inclusivo género tiene un registro especial sobre la participación de las mujeres y la Convención de la ONU sobre los derechos de la mujer y también el Convenio de la ONU son las guías para todo gobierno y para todas las elecciones generales en todo el país. Y ahora voy a referir lo que pasa en la India. En la India tenemos un barato constitucional para la inclusión y la igualdad de género y hemos desarrollado el marco de trabajo el legislativo y legales y este incluye para incluir para la inclusión de una elección general justo, sin discriminación de género, de casta, religión o estado social de la persona. India es un país muy grande con 60 y 50 millones de mujeres, que son 49% de la población. Y si hablamos sobre la igualdad de género, entonces, incluyendo los transgénero, el 70% de la población le hemos dado el estado legal para todos los ciudadanos de la India sin ver su género. ¿Cómo es posible hacerlo? Porque el 16% pueden leer. Entonces, muchos de ellos no tienen identificación y inclusive no utiliza el nombre de su el apellido de su marido o de su padre. Eso es lo que hemos experimentado en los últimos 70 años. Es una experiencia única en el mundo. Bueno, ellos no pueden leer los nombres, pero ellos pueden reconocer los símbolos. Las mujeres por años han demostrado su sabiduría y en el 51 esta brecha para las elecciones generales es más de 20%, pero ahora es solamente 0,1% la brecha en las elecciones generales. Hemos podido incrementar el ratio de los votantes en los últimos 5 años.
En el 51 solamente 38% de votantes, pero ahora es 2 veces, 67%. ¿Cómo podemos gestionar todo eso? Para enfrentar esa brecha, empezamos con la educación para los votantes, que es SWIFT. Es una información y motivación, el programa de motivación e información al público y a las mujeres. Es importante para que ellos estén conscientes de su derecho de votar y para asegurar la facilidad mínima para ellos y para incrementar su participación en las elecciones. Y hemos podido identificar los lugares donde la participación es menor. Y yo menciono algunas intervenciones, especialmente de mujeres. Lo importante, Pink Polling Booth, que es el lugar de votación de color pink, de color violeta, se diseña especialmente para mujeres, inclusive los funcionarios que están ahí son mujeres, todos son mujeres, y los observadores también, y para que ellos utilizan el color rosado. Inclusive ellos tienen lugar para guardar los niños, para que cuando ellos vienen, entonces ellos pueden dejar sus niños en ese lugar. Entonces, ese es importante para las mujeres. Y otras actividades para mujeres. Y también para el lugar sanitación para las mujeres, una campaña especial para las mujeres y advocacia para las mujeres. El lenguaje, los cuentos e íconos para mujeres y también los embajadores de mujeres y también las redes de mujeres. Y ellos en estos lugares de votos, ellos le dan atención especial para las mujeres. Y inclusive existe baño especial para las mujeres. Así que nuestra Constitución ofrece 33%, especialmente para las mujeres en los consejos de aldea. Y hay mucha gente que fueron escépticos con todo eso. Pero ellos, los que son elegidos en estos consejos de aldea, ellos han participación de mujeres más de 40%. Yo tengo el honor de a ustedes que hemos podido de resolver el problema de la desigualdad de mujeres de género, y en este momento el 55% son mujeres y 45% son hombres. Así que yo quiero, es un honor para mí para decirle que los votantes, la mayoría son las mujeres. En 2019, los votantes de mujeres son 75%. Y eso ocurrió en menos de 65 años. Tenemos 28 regiones y 19 de ellos, la participación de mujeres es mayor que los hombres. Y el número de miembros del Parlamento han incrementado 3 veces durante los últimos 70 años. Antes era 24, existía la discriminación hacia la transgender al nivel del Estado o distrito. Y realizamos una campaña intensiva para la participación a base de género, y al nivel institucional, especialmente para las mujeres y para los jóvenes, hemos realizado una campaña especial para
en las instituciones educativas y también la participación de ONG para incrementar su participación. Y yo quisiera dar muchas gracias por esta oportunidad. Señora Rosa Eh. Cruz Dalisa Pérez de García. Señora de Tuyo. García, the mic is yours. Saludos, señoras y señores, autoridades del Baguaslú. Buenos días a todos y todas. Para el Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana, especialmente para su presidente, el magistrado Ignacio Camacho Hidalgo, y todos los jueces que componemos esa alta corte, la cual ostentaba la pasada presidencia de la Red Mundial de Justicia Electoral, es un honor que nuestro tribunal esté representado en esta hermosa ciudad de Nusa Dua, Bali, en esta quinta asamblea plenaria. Agradecemos al honorable señor Aban Ramat Baya, presidente del Baguaslú, y a la Red Mundial, reiterándole nuestros mejores deseos de éxito en su gestión. Es tiempo de que la igualdad de género en política pase de ser solo un estandarte, un estandarte o proclama de derechos a convertirse en una realidad que efectivamente garantice un sistema igualitario en cuanto al acceso de las mujeres a las posiciones de toma de decisiones del Estado. Uno de los mecanismos más idóneos para la concreción de las aspiraciones relativas a la igualdad de género en materia electoral es la justicia electoral, instrumento clave del Estado y garantía fundamental que complementa la celebración de elecciones libres, justas y auténticas, que no solo identifique las irregularidades que puedan presentarse en los procesos, sino que provea los medios y mecanismos para corregir esas falencias y sancione sus autores. En condiciones normales, la aplicación de la justicia electoral con perspectiva de género presenta dificultades. Consecuencia de la COVID-19, esta se vio mucho más afectada. Estos fueron algunos de los principales desafíos a los que se vio sometido la justicia electoral. En parte porque la mujer ejerce roles que desde un punto de vista cultural corresponden casi exclusivamente a ella, como el cuidado del hogar, la crianza de los hijos y la familia. Cabe señalar además, los intentos por desconocer sus derechos adquiridos debido a restricciones de movilidad y temor de candidatos, electores y autoridades de resultar infectados. En las elecciones del 2020, la República Dominicana tuvo que enfrentar un doble riesgo: ejercer el voto durante la pandemia y estrenar dos leyes, la 3318 de partidos políticos y la 1519 orgánica del régimen electoral. Estas son las herramientas del ordenamiento jurídico dominicano que garantizan la participación de la mujer en política de manera más equitativa. Estas leyes elevaron la cuota de participación de las mujeres en los procesos electorales, llevándola a un mínimo de un 40% y a un máximo de un 60%. Surgieron algunos intentos por burlar la ley y el Tribunal Superior Electoral tuvo que emitir sentencias disuasivas en ese sentido. En la actualidad cursan en el Congreso Nacional propuestas de modificación de las citadas legislaciones impulsadas de manera fundamental por el órgano administrativo de elecciones, que es la Junta Central Electoral, por medio de las cuales, entre otras conquistas, se aspira a instaurar la paridad en las candidaturas electorales y en las posiciones electivas. En el presente, alcanzar la igualdad de género implica una limitante para los estados, pues solo pueden incluir reglas para la postulación y no así para garantizar la elección. De ahí que hayamos planteado en escenarios nacionales e internacionales que la igualdad de género es un tema cultural más que legal y que el mejor instrumento para disminuir ese obstáculo es la educación. Las estadísticas que hemos recopilado de países como Panamá, Bolivia y el nuestro, República Dominicana, es que pese a que los partidos cumplen con las cuotas establecidas, el porcentaje de mujeres que resultan electas terminan siendo mínimos. El papel de la justicia electoral en materia de paridad de género tiene el reto de ordenar que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos respeten las disposiciones legales que prevén una participación proporcional de las mujeres como candidatas a puestos de elección popular.
porque no obstante a que nuestras constituciones disponen la igualdad de los ciudadanos ante la ley, en la política las mujeres siguen encontrando obstáculos que dificultan su postulación como candidatas. Un elemento que puede coadyuvar a lograr el objetivo de una mayor representación femenina es la elaboración de las listas de candidaturas, así como la naturaleza de las mismas y el orden de presentación de los candidatos, en el que tiene que haber una obligada alternancia e igualdad en quienes encabecen las listas. La justicia electoral debe continuar procurando darle sentido a las razones que motivan la política de igualdad de género, otorgando mayor y equitativa representatividad en la administración del Estado. En la medida en que las altas posiciones son ocupadas de formas paritarias, el Estado se diversifica, se erige como un ente conocedor de las dificultades de sus ciudadanos y más empático con los problemas que estos enfrentan. De esa forma, los problemas se perciben y las soluciones se visualizan desde perspectivas más amplias. Conforme cifras que ofrece el Banco Mundial, prácticamente en el mundo tenemos la misma cantidad de hombres y mujeres. Y esta es una razón de peso para luchar por la paridad de género en la administración del Estado, sustentada en leyes y obtener mayor participación efectiva y legítima de la justicia electoral, soportada en mandatos legales que sustenten su intervención en el principio de legalidad. Por todo ello, como órganos de justicia electoral debemos mantenernos vigilantes ante los intentos por desconocer derechos adquiridos y protegidos por nuestras normas jurídicas, ya que como tuteladores de derechos políticos electorales son estos los que al final se traducen en un efectivo y legítimo ascenso al poder con sentido de equidad. La importancia de la aplicación de la perspectiva de género radica en las posibilidades que ofrece tanto a hombres como mujeres para comprender cómo se produce la discriminación de las mujeres y la vía para revertirla. De ahí que, recordando al exsecretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, la igualdad hacia la mujer es progreso para todos. Desde el Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana creemos que una poderosa herramienta para llegar a quienes todavía no tienen conciencia sobre la igualdad, la importancia de la igualdad de género, es en dos vertientes: programas dirigidos a actores políticos sobre leyes que protegen los derechos políticos electorales de las mujeres y mecanismos para concienciar sobre la justicia electoral. La lucha por la paridad de género en todas las manifestaciones de la política tiene el propósito de robustecer la democracia y garantizar mayores niveles de representación en la posición de tomas de decisiones. Que podamos ver el futuro con los lentes violeta de la paridad y que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias, señor García. El último para esta sesión, señora Lola Sugenti. Señora Loli, usted tiene la palabra. Damas y caballeros, hoy vamos a hablar sobre la paridad de género en la democracia electoral en Indonesia. Queremos informar que de nuestro, como empleados de gobierno, tenemos la ideología que se llama Pancasila, que en esta ideología tiene las formas, la justicia de la humanidad. Es esta parte que en la segunda punto de esta ideología, y el quinto punto es la justicia para todos los ciudadanos indonesios. Entre las dos partes de estos Pancasila, que consiste en cinco fundamentos, entonces esa es la parte de la democracia. El año 2000, el presidente dejó una regulación para la paridad de género en el desarrollo, y también se hizo muchas ratificaciones del CEDAW, de la número 7 de 1984. En este contexto, Indonesia también firmó el documento global del SDGs para llevar la paridad de género,
quiero que decimos que en este contexto de paridad de género en Indonesia, se mueve, ya tiene una experiencia de mucho tiempo. Segundo, ¿por qué el género y la democracia es importante en los lentes de la democracia en Indonesia? Porque vemos el paisaje, el género y la inclusividad va a apoyar para tener una justicia, también una justicia política y representación de los ciudadanos. Por eso las acciones afirmativas son partes importantes y es una método de acercamiento del gobierno. Damas y caballeros, la paridad de género en Indonesia, en el contexto actual, también hay algunos unos problemas que encontramos. Todavía se encuentra la injusticia de género en algunos casos, por ejemplo, relacionado con estereotipos en el ámbito político. Acá dices que las mujeres no pueden tomar o no son capaces de tener un puesto político. Segundo, es relacionado como la marginación en la política y crean como una marginación a las mujeres en las políticas y también en tomar decisiones. Esto también, tercero, todavía tenemos una carga doble que existe en las mujeres, también por muchos trabajos que todavía son parte de trabajos de ama de casa en este caso. También hay una subordinación que la pone en una posición que no está en las posiciones estratégicas, tanto políticos, tanto en las posiciones políticas o tomar decisiones políticas. Y cuarto, seguimos las obligaciones hacia las mujeres que hacen que las mujeres no puedan expresar sus derechos políticos en forma personal. Damas y caballeros, Indonesia está moviéndose de una democracia con procedimiento a una democracia sustantiva. Tenemos indicadores para cómo reforzar estos movimientos afirmativos. El momento se encuentra en las leyes de elecciones de 2017 y cómo estas políticas se están transformando en forma efectiva y clara para ver que estas brechas de género puedan ser limitadas, que puedan ser reducidas. Por eso es una democracia que sea una inclusiva con base de género. En esta presentación pueden ver que hay muchas políticas de afirmación desde el año 2003, 2008 hasta el último que acabo de decir en la ley 17, que hace un guión para las elecciones en Indonesia. Damas y caballeros, para las regulaciones pueden ver, yo quiero ver los que tenemos otras dos oportunidades de estas definiciones, relacionado con el número de habitantes. En el momento, por junio 2002, 275, 361 millones de habitantes. En 2019, cuando se dio las elecciones, las mujeres que eligieron han tenido 51,43%. Es decir, que eso es mayor parte de aquellos registrados para elegir. Pero en la elección de 2019 parece de 51,49% de derecho de votos eran mujeres. Veremos de esta letra, la logralidad de la electividad de las mujeres es alto en Indonesia, pero tenemos también una noción crítica de la implementación del electorales tanto nacional o regional y la preparación para elección del 2024. Tenemos muchos desafíos para hablar con las regulaciones. La revisión en la ley electoral no está en forma completa para traducir el género, digamos, en los clausos o narraciones o en las frases que están dentro de la ley, que para que sean afirmativas para los candidatos, sean una palabra que contra, pero para aquellos que son agencias o estrapa, todavía es tener en cuenta, no enfocarse. Por eso tenemos está importante para enfocarse en una democracia sustantiva. Segundo, ver la elección de elecciones de candidatos de los gobernadores o provincial. Tenemos que buscar una política afirmativa, pero actualmente no tenemos todavía esa facta. Solamente 10,4% de las mujeres están dentro de esto para ser candidatos en las elecciones provinciales. Quiero informarles que en el momento tenemos algunos desafíos culturales que sean patriarcales y una política masculina.
porque un partido político que no en forma amplia, abierta, que tiene una necesidad política para dar candidatos políticos para ser elegidas en las provincias y también en el proceso legislativo. También tenemos un número muy mínimo de mujeres elegidas, ahí lleva un 20%. También de los candidatos de las mujeres, parece que no todos los candidatos de las mujeres en forma automática luchan su agenda para apoyar a las mismas mujeres. Y de esas mujeres todavía se encuentran un acercamiento que sexista cuando quieren elegir a su candidato. Es una parte del punto de vista cultural. Luego hablamos de la participación, damas y caballeros, en el contexto de celebrar las elecciones. Un desafío que tenemos es cómo asegurar la paridad de mujeres, no solamente para los legislativos o de las provincias, pero también para aquellos que están dentro de las agencias electorales, digamos, en el Basurlu, hasta a todos los niveles nacionales y regionales. Solamente llegamos 30%, solamente es aquellos que están evaluando los puntos de voto. Solamente eso lleva 3%, pero a los otros niveles solamente lleva su... Sedangkan untuk keterwakilan calon legislatif di DPR, karena los, sudah ada frase affirmative action menyertakan di dalam undang-undang 7, maka keterwakilan saat nyaleg mencapai 40,1%. Tetapi keterpilihannya baru 20,5%. Itulah tantangan yang ditemui dari konteks Indonesia. Maka harapan ke depan adalah bagaimana ini menjadi konsentrasi kita semua. Terima kasih. Muchas gracias. Thank you very much, Ibu Loli Suhanti. Now we have come to question and answer session. I would like to thank all of the speakers for their remarkable presentations. Y ahora Now I will invite from all the participants who would like to raise yo questions, invito a comments, los que están presentes si quieren intervenir. Okay. Please kindly raise your hand, state your name and where you're from. Decir su nombre y de dónde Gentleman viene. from Spain. State your De name. España, usted. Muy bien, muchas gracias. Me voy a poner mis gafas para realizar la pregunta. Buenos días a todos. Y cuando escuchaba a nuestras presentadoras y presentador la participación en nuestra mesa sobre igualdad de género esta mañana, recordaba aquella cumbre del pensamiento contemporáneo Hannah Arendt que distinguía entre las libertades negativas y las libertades positivas, ¿no? Siendo aquellas negativas las inherentes al ser humano y las positivas básicamente los derechos políticos, ¿no? Y por tanto quisiera comenzar mi intervención recordando que bueno, hemos avanzado mucho en este sentido porque ya estamos hablando de libertades positivas y por tanto creo que es algo muy positivo a poner encima de la mesa. Sin embargo, en buena parte de sus intervenciones se han hecho referencia al que creo que es el problema de fondo de nuestra vida política y de lo que hoy nos afecta, ¿no?, en relación con lo que estábamos hablando en la mesa esta mañana. Y es que el tema de la igualdad es un problema educativo y cultural, como señalaba la magistrada Rosa Pérez García, y varias de las intervinientes han señalado cómo en muchas de nuestras sociedades los roles culturalmente asimilados están muchas veces sesgados desde la perspectiva de género y se han citado los del cuidado del hogar y de la familia muy específicamente, ¿no? Y cómo eso también implementa una cultura política masculina. Mi pregunta quería fijarse en una cuestión relacionada con esto y es cómo abordar la incipiente y acelerada desafección política que vemos en muchas de nuestras sociedades desde el punto de vista educativo y cultural, específicamente vinculado hacia las mujeres. Es decir, hemos avanzado mucho y también se han puesto de reflejo cómo hacemos muchos programas formativos de capacitación para fomentar la participación política de las mujeres, pero generalmente está vinculado a ya mujeres implicadas en la vida política. ¿Cómo mejorar y atajar ese problema que tenemos en relación con la desafección política que afecta sobre todo a nuestras jóvenes y nuestra juventud en relación con las mujeres? Muchas gracias. Thank you very much.
The next will be gentleman from Peru. Please, you have 3 minutes, sir. Buenos días a todas y todos. No me puedo poner las gafas porque no me dejaron, pero seguro ya me darán en algún momento. En Perú tenemos una particularidad. Hemos implementado la paridad y la alternancia para esta elección en una subnacional. Teníamos ya paridad y alternancia para las generales. 43% de la composición del Congreso son mujeres, el número más alto en la historia del país. Y pensábamos que eso iba a continuar, pero en las subnacionales hemos recibido un retraso de 43 municipios en Lima, en la ciudad principal de Perú, solo 5 van a ser conducidos por mujeres. O sea, no sé qué porcentaje será ese, pero es un retraso, estimo yo, en esta prosecución de que la mujer se inserte más en la vida política del país. Como señalaba la mesa, no es un tema de ley, es un tema de cultura, y ahí iba mi pregunta, en correlación con la pregunta que ya hicieron anteriormente. ¿Por qué la sociedad no vota por las mujeres? ¿Y por qué las mujeres no votan por mujeres? Si las mujeres votaran por mujeres, evidentemente saldrían elegidas siempre, porque son, al menos en mi país, más de la mitad de la población. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos desde el sistema electoral? ¿Qué hacemos desde estos tipos de foros para incentivar que la ciudadanía vote por las mujeres? Creo que ese es el siguiente paso. Estamos en la construcción de la normativa. En Perú creo que hemos llegado a un nivel aceptable sobre normativa de participación de las mujeres en la política. Hay muchos ajustes más por hacer. Hemos incorporado también la participación de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, de las minorías, de la cuota joven, para que los jóvenes también participen en política. Hemos logrado, como señalaba, la paridad y la alternancia, pero nos está faltando ese plus adicional, ¿no? Que es que la sociedad vote, elija mujeres. Y eso no lo podemos, creo yo, hacer únicamente desde los tribunales y, como señalaban, es un tema cultural. ¿Qué hacemos desde estos foros y desde el sistema electoral para incentivar esto y no nos quedemos solo en la ley? Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Siguiente viene nuestro colega de Francia. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quisiera compartir la experiencia de Francia, porque en el tema de la igualdad de género tenemos 3 dinámicas diferentes. La dinámica de los votantes, que las mujeres llegan a las mesas de votación y ejercen los derechos de voto, que sean candidatas y electas y que toman posiciones de responsabilidades, que sean presidenta del consejo, primera ministro, presidente de asamblea, alcalde, etc. En Francia el derecho fue modificado hace casi 25 años. En el 1999 fue introducida una revisión constitucional para fortalecer la igualdad de género, que logró resultados muy positivos, así que casi cada asamblea a nivel regional, sea la región, la provincia y las alcaldías, son casi completamente paritarias. Porque en 2 casos o 3 tenemos un escrutinio proporcional de lista y por ley se impone que la lista sea compuesta de un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o de una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, etc. Así se llega al 50% de las asambleas. Por el escrutinio provincial, ahí el escrutinio es mayoritario, pero fue introducido en el 2014 un escrutinio binominal. Así que se vota para 2 personas que son necesariamente un hombre y una mujer. Solo nos falta una igualdad de género en las asambleas nacionales del Parlamento, el Senado y la Asamblea Nacional misma. Y ahí la experiencia del 2022 y las elecciones del 2022 que comenté ayer fue una experiencia interesante, aunque no positiva, porque por primera vez en la historia
se redució el número de las mujeres en la Asamblea Nacional. ¿Por cuáles razones? Porque los partidos que toman una sanción financiera si no respetan la igualdad de números de candidatas al nivel nacional, decidieron por estrategia política de no respetar esa igualdad para esperar tomar más electos, considerando que un hombre tiene más facilidades de ser electo que una mujer. Y por eso se necesitaría cambiar de nuevo el derecho y este escrutinio binominal en el donde cuando se quiere conservar un modo de votación mayoritario, pero que se presentan dos personas, un hombre y una mujer, es una experiencia muy interesante. Termino y con eso concluyo que también la sanción financiera podría llegar para los partidos que, presentando y respetando la igualdad de género al nivel de candidatos, no logran a la igualdad al nivel de responsabilidades. Porque si tenemos en las asambleas una igualdad casi al 50% al nivel regional, provincial y de alcaldías, no tenemos una igualdad de género al nivel de alcalde, de presidente de región y etcétera, porque ahí casi siempre es un hombre que viene electo. Y con eso ahí también en mi país y en otros países a donde se llega a una igualdad siempre mejora, se podría modificar el derecho para fortalecer la representancia de las mujeres. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Usted es de Francia, pero usted habla español. Siguiente de... Okay, thank you. The next question will be from Indonesia. I happen to know him well, Pak Nelson Simanjuntak. 3 minutes, sir. Terima kasih. Thank you. Izinkan saya juga untuk berbicara dalam bahasa Indonesia supaya lebih lancar. Terima kasih untuk 4 pembicara yang empat pembicara perempuan yang luar biasa dan 1 laki-laki, dan semua kita membicarakan soal gender. Kemudian kalau kita melihat begitu antusiasnya yang bertanya di forum ini dan sampai saat ini masih laki-laki semua, artinya bahwa kita yang di forum ini pasti adalah orang-orang yang yang mendukung soal kesetaraan gender. Kita di dunia ini sebetulnya sudah ada kesepakatan internasional bagaimana mendorong keterlibatan perempuan supaya terjadi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Bagi saya perempuan dan laki-laki itu sama, itu hanya sama-sama manusia. Dan itu sekiranya yang menjadi persoalan utama di dunia ini yang membedakan perempuan dan laki-laki. Tetapi kalau kita melihat misalnya mengapa perempuan menjadi tertinggal, ini terutama di daerah-daerah yang ekonominya sangat está atrasado, básicamente porque son en los países donde la economía es todavía atrasado también, porque en nuestra cultura siempre se adelantan los hombres. Por ejemplo, en las familias con dificultades económicas siempre va a dar prioridad a los hombres de tomar educación. Pero yo creo en Indonesia políticamente la oportunidad para mujeres está abierta, pero la mitad fueron candidatas, pero lo que han sido elegidos no llega solamente el 25%. Lo que yo quiero sugerir, yo estoy seguro sobre la acción afirmativa, es necesario, pero lo que yo quiero decir es una acción afirmativa estratégica, no a través de gestiones políticos o legales. Por ejemplo, le damos educación especial, becas especialmente para mujeres, para que aquellas familias donde ellos no pueden mandar a educar sus hijas, entonces tenemos becas para ellos. Una madre puede educar a sus hijos a ser personas buenas,
Y para nosotros, hombres y mujeres son iguales. Y ahí porque también se hablaron sobre por qué las mujeres no votan a las mujeres. Eso también es una discriminación para mí. Yo, en Indonesia, los partidos políticos, pero pido otros medio minutos. Si los partidos políticos de prioridad a los hombres, no es por problemas de género, pero porque ellos pueden ganar mayor votos. Nosotros en Indonesia tenemos la cuota de 30% para mujeres, pero el problema es que no muchas mujeres están preparadas para ser miembros del Parlamento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Nelson Simanjuntak. Y otro de Indonesia, por favor, con Batik. Yo soy Suprianto de Network Democratic. Este es una declaración, a la vez también una pregunta, primero, sobre acción afirmativa en Indonesia. Hemos discutido de que eso va a afectar para la participación de las mujeres en el partido político, en el Parlamento. Pero hay una anotación que vemos que representación de las mujeres en el Parlamento, muchos, no trato de sobregeneralizar, pero muchas de las mujeres que están en los partidos políticos y son miembros del Parlamento, un ejemplo es la calidad, por ejemplo, en los proyectos de leyes sobre la violación contra las mujeres. Ellos tomando mucho tiempo, entonces esto nos refleja que la acción afirmativa no es la participación de 30% de las mujeres, pero la calidad de su participación. Eso es una declaración que yo hago. Y mi pregunta es, en Calla, en una de la región, las indígenas, donde ellos, las mujeres no son acomodados su identidad. Por ejemplo, en Calla, en Celebes del Sur, ellos no tienen cédula de identidad. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que le saquen la foto, porque según su cultura, para ellos es prohibido sacarle la foto. Mientras que para tener la cédula de identidad es necesario tener la foto ahí. Entonces, ellos no están alistados como el registro de votantes. Entonces, mi pregunta es si es posible ¿cómo se puede acomodar para que estas mujeres puedan también participar en las elecciones? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Quisiera iniciar agradeciendo y felicitando a la organización, tanto a la Secretaría Técnica en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como por supuesto a las autoridades de la República de Indonesia por las gratas atenciones, por este evento de primer nivel. Con mucho cariño y con pésimo acento, quisiera decirles Terima kasih. Gracias sinceras. A propósito del observatorio, simplemente quisiera mencionar y dejarlo como una observación más que como una pregunta, y de hecho algo de esto mencionamos en su momento en la Asamblea Extraordinaria en Colombia respecto de los derechos políticos del colectivo LGTBIQ+. No se está hablando, por lo menos en América Latina como región, del tema.
salvo casos contados como el mexicano y el brasileño, es poco lo que encontramos desde la justicia electoral respecto de los derechos políticos de este colectivo. Y en un observatorio de igualdad de género, la violencia política también para con la mujer trans es un tema que estimo debe estar considerado en los indicadores y en las mediciones que se realicen desde el observatorio. Dicho esto, me parece que hay mucho por recorrer en esta temática, más allá de las discusiones incluso jurisprudenciales respecto de cómo sí se avanzó de la paridad vertical a una paridad horizontal que se enfrenta también con la reelección. Creo que en este caso, de este colectivo en particular, ni siquiera estamos hablando del todo. Y dicho esto, a propósito de una mirada violeta, tengo una niña de 2 años y 3 meses. No le digo princesa, le digo presidenta, y se lo toma muy en serio porque me pasa dando órdenes y pues yo me lo tomo muy en serio y le hago caso también. Muchas gracias. Gracias. Thank you, sir. Our next question will be from gentleman from Canada. Entonces, punto será de Canadá, la secretaria de Canadá. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes. Mi pregunta viene de una posición de salud y asistencia. El Canadá tiene una ley de paridad y hemos descrito a las legislaciones a mi colega de India que mencioné, pero vemos un éxodo de las mujeres de la política de trabajo en las comisiones electorales y por las agencias del gobierno, y eso se dirige a una disposición de un monto de violaciones en línea que es sitio a la persona personal, no por su movimiento, pero por su género. Nuestra país está luchando esto, nuestras agencias de acopilaría están luchando para ello, pero no se ha encontrado todavía la solución. Esto todavía se encuentra en línea por internet. Esto quiero poner en contexto. Si los medios políticos hubiesen ser objetivo de su tarjeta por su política y su ideología, si las mujeres hacen objeto de estas violaciones, algunas violaciones por su ideología política, y miedo, bueno, el tono debe ser más sazonistas en vez, y luego intimida a la gente y ellos empiezan a escaparse. Y esto no es bueno para la democracia. Mi pregunta es si tiene experiencia en sus democracias y cómo lo mitigan, porque yo no sé qué podemos pararlo. Y todas las preguntas he visto, y yo también doy con mis colegas que son hombres. Antes de mí es de Guatemala, también hizo la misma pregunta. Pues la última pregunta será de una mujer de Bolivia. Muy buenos días a todas y todos, y otra vez mandar un saludo a las compañeras de México, República Dominicana, Indonesia y también Ecuador, y al compañero que también acompañó en la mesa de tema de género. Definitivamente hay temas que nos enlazan a las mujeres y tiene mucha razón la preocupación de uno de los compañeros que participó anteriormente. Decía, aquí hemos hablado solo hombres y no hay mujeres. Yo le digo, y les agradezco a todos los varones que tengan esa preocupación, porque el tema de mujeres no debiera ser solamente de mujeres, ¿no? También debe ser de preocupación de los varones, porque tenemos que caminar de forma conjunta, los dos lado a lado. A diferencia de América Latina, todavía nuestra cultura es patriarcal, y en algunos, inclusive algunos pueblos, el varón siempre está un paso por delante de la mujer y nos está costando hacer que podamos caminar juntos, ¿no? Y la preocupación que de pronto se plantea, y creo que es común para todos y todas, es el hecho de por qué no se le deja participar a las mujeres en política. Normalmente sucede porque nos amedrentan, nos amenazan, y algo que decía nuestra magistrada de Babaslú, decía, no solamente somos mujeres que vamos a trabajar en cualquier área de alguna oficina pública del Estado, oficina privada del Estado, sino también además somos madres.
¿no? Que tenemos que estar al cuidado de los hijos. Tenemos una doble carga, evidentemente, pero a veces esa doble carga es aprovechada por el sistema, ¿no? Lo que nosotros hemos denominado en Bolivia, y yo les decía ayer, Bolivia, el gobierno boliviano ha declarado el año 2022 como año de lucha contra todo tipo de discriminación y violencia hacia las mujeres, y creo que estamos en buen camino. En cada uno de los países que ahora estamos componiendo la red mundial, pues debiéramos apuntar evidentemente a procesos de educación y concientización para que las mujeres, nuestras hermanas, pierdan el miedo a incursionar en la política, el miedo a ser candidatas en procesos electorales, que en este caso es lo que nos interesa, y que en poco puedan asumir esos cargos por el voto popular. Entonces, el resto, el hecho de que no las dejen participar como parte de los partidos políticos, se llama violencia política. Entonces, tenemos que apuntar desde nuestros órganos electorales, creo que la mayoría somos autoridades de órganos electorales, tenemos que apuntar a procesos de participación y capacitación y educación a las mujeres de nuestros países. Gracias. Gracias. Thank you very much. Ahora doy a dos oponentes para poder responder en forma individual para comentarios, o también puede hacer una respuesta genérica a todos los comentarios. Primero, doy a la señora Fregoso. Pues primero, me da muchísimo gusto saber que esta mesa generó una participación importante, y lo decía también nuestra amiga Dina, pues fue participación mayoritariamente de hombres, lo cual me parece que estamos en un camino correcto, poniendo en la mesa los temas que nos involucran a todas y a todos los demócratas. Estamos en esta red, hombres y mujeres de países democráticos que creemos en la democracia, y hablamos en los otros observatorios, hablamos mucho de la preocupación de la calidad de la democracia y de la justicia en la democracia, pero una democracia sin mujeres es demagogia. Entonces, el tema de las mujeres tiene que ser transversal, tiene que estar en todos los espacios, y me parece que todavía hay que volver al inicio. Creo que estamos en un momento importante de avance en muchos países de la participación política de las mujeres en legislaciones, en acciones afirmativas, en sentencias y en acciones colectivas de la sociedad civil. Pero también estamos en un punto de regresión de muchos de los derechos ya ganados. Y ahí me parece que es importante ponerlo en perspectiva y poner un alto. Sí, todo es cuestión de género. Todos los problemas de discriminación que tienen las mujeres es por el hecho de ser mujeres, porque el poder está en una cultura patriarcal que el mundo entero tenemos y crecimos. El poder lo han ostentado los hombres, ¿sí? Pero eso fue una división sexual del trabajo cuando era el tiempo de las cavernas, ¿no? Salían a la casa y las mujeres quedaban en la cueva para amamantar y para tener hijos. Eso ya quedó superado. Hoy estamos, y pareciera que a veces hay todavía que estarlo explicando, hoy estamos en una posición en donde tenemos que exigir un mundo igualitario en el ejercicio de los derechos político-electorales, de los derechos humanos y los político-electorales, claro. Todo tiene que ver con género, sí. Las mujeres todavía tienen que pelear espacios. Todavía, ¿por qué no votan las mujeres por mujeres? Porque primero no las ven. ¿Dónde están las mujeres en la línea número 1? ¿Dónde están las mujeres? No las ven. Y las mujeres también tenemos muchas veces asumida la cultura patriarcal, en donde hemos crecido con la idea de que la política es para los hombres. Y luego entonces muchas veces creemos que una mujer no está lista para gobernar. A los hombres no les cuestionamos si están listos para gobernar o no. Están ahí en las candidaturas y están en las posiciones de poder.
¿Qué se ha requerido en la historia? Primero, las mujeres, nada ha sido regalado. Hemos tenido que buscar y exigir derecho a votar, luego a ser votadas, luego a ser consideradas en candidaturas. Después que estas candidaturas sean candidaturas, pues, factibles de ganar, que no estén en las peores posiciones, ¿sí? Después es llegar al cargo. ¿Cómo vas a llegar al cargo si no hay dinero? No se reparte igual el dinero para las campañas. Y aquí no se trata de solamente de ganas y solamente de capacidad. Se trata de dinero. Los hombres tienen dinero para sus campañas. Las mujeres muchas veces no saben ni cuánto les corresponde. Es acceso a la información. Y ayer hubo una mesa también de transparencia. Necesitamos saber. Una mujer informada es una mujer respetada. Entonces hay que acceder a la información y ese es un punto importante. Pasamos de tener ya las candidaturas, ser candidatas, estar en las peores posiciones, que cada quien busque sus recursos y luego las acciones afirmativas, porque las mujeres siguen sin llegar. ¿Por qué? Pues porque ahí están los obstáculos, muchos visibles y otros no visibles. Muchos son técnicos, procesales, jurídicos. La redacción de la norma no es neutral. Y puede parecer que es neutral la redacción, pero la aplicación de la norma no es neutral. Entonces, hay que poner en perspectiva esta aplicación de la norma neutra. ¿Por qué? Porque favorece al status quo del poder de hombres y no a las mujeres. ¿A cuáles obstáculos se enfrentan las mujeres? Ya lo han dicho ustedes. Sí, primero, el tema de los cuidados. La maternidad es un tema que ha venido a ser un pretexto para que las mujeres no accedan a cargos públicos. ¿Qué hacemos con los hijos? ¿Qué hacemos con los ancianos? ¿Qué hacemos con el tema de cuidados? Necesitamos resolver, y para ello se requiere dinero, el tema de los cuidados para que una mujer pueda salir libre a ejercer su liderazgo político, ¿sí? ¿Sí necesitamos leyes? Sí. Sí necesitamos sentencias también, que leyes sean interpretadas a favor de la igualdad y necesitamos ponderar. Yo les decía hace un rato, aquí el tema no es poner en la mesa si reconocemos o no la desigualdad. Ese es un punto de partida, ese es el primer paso, reconocer que estamos partiendo de la desigualdad para entonces ver cómo vamos a equilibrar. Y es por ello que la lucha empezó primero con la palabra equidad. La equidad de género. Hoy la equidad solo es vista como un instrumento para lograr al fin último que es la igualdad. Para lograr la igualdad necesitamos equidad, equilibrar y ahí están las acciones afirmativas en donde hoy por hoy han dado resultado. Las acciones afirmativas muchas veces las mujeres no las aceptábamos. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo cuota? ¿Por qué voy a ser candidata por cuota? Eso me resta a mi capacidad, me ofende, me agrede. Yo creo que hoy por hoy las mujeres hemos entendido que las cuotas no tienen que ver con nuestras capacidades, sino tienen que ver con un camino para el llegar, para compensar esa desigualdad histórica. Otro de los temas ya para cerrar es, y lo hablaba hace un momento también con un compañero, es tema de cultura. Sí, hay que capacitar a los hombres para desaprender lo que es el ejercicio del poder desde una visión patriarcal. Yo me pregunto, ¿vamos a perder el tiempo en capacitar a los hombres cuando tenemos que ocupar el tiempo para empoderar a mujeres? Entonces necesitamos centrarnos en un empoderamiento, en el acceso a la información y fortalecer todas las capacidades y liderazgo de las mujeres para que podamos exigir nuestros derechos y evidentemente se va a ir dando la deconstrucción por parte de los hombres y de las mujeres también, que tenemos muchas veces una visión patriarcal de lo que es nuestro ejercicio del poder. Entonces, me parece que es importante que construyamos entre todas y todas un compromiso para la democracia, en donde tenemos que partir de que estamos en búsqueda y en un espacio desde esta red para propiciar el logro de una democracia más igualitaria y de una democracia paritaria. Gracias. Gracias. Thank you very much, señora
Muchas gracias. Siguiente. Roxana Silva, usted tiene el tiempo. Gracias. Yo quiero establecer varias situaciones. La primera es, cuidado, caemos en el cuento de la rivalidad femenina. Y ahí entonces yo recomiendo un tema de la autora Marcela Lagarde, que establece la diferencia entre esta temática y la importancia también de pasar de la sororidad, que es la hermandad entre las mujeres, hacia el afidamiento. El afidamiento refiere más bien al cuidado entre las mujeres, donde los hombres forman parte, son partícipes también de ello, hombres con visión de género. Otro tema importante es lo que decía uno de los colegas que hizo algunas de las preguntas, es referente a qué pasa con este tema de la violencia. Claro, es que muchas mujeres no denuncian el tema de la violencia política. Muchas mujeres no tienen instancias donde acudir, defensorías electorales, por ejemplo. En el tema de violencia política con la pandemia, el alto índice de moving político digital no se estudia en nuestros países, no hay estudios con datos claros que evidencien una temática sobre eso y qué están haciendo los países sobre esa temática. Sin embargo, así hay muchos programas como el programa 360 que permite a través de una app ver una estadística o generar un informe de prevención a la violencia de las mujeres políticas, por ejemplo, ya sean candidatas o ya sean autoridades. Son circunstancias y elementos tecnológicos que debemos utilizar y que deben diseminarse, deben llevarse adelante. Otra herramienta es Cloud 10, que también permite tener un formato de modelo de prevención contra la violencia a la política de las mujeres. Hay que ser frontales. Las organizaciones políticas no cuentan con instancias de género. Y eso sí lo establece el índice de paridad política femenina que algunos de nuestros países de la región lo han realizado. Todavía falta por generar también leyes de igualdad y no discriminación, que algunos países aún no lo tienen. Europa sí tiene, por ejemplo, unos avances sobre esta temática. Por lo tanto, yo consideraría que todavía hay que trabajar en dos temas: paridad horizontal y una paridad de llegada, porque no es solamente importante tener una igualdad formal normativa, sino hacia dónde va la igualdad real y sustantiva. Y para eso no solamente se requieren normas, se requiere voluntad política, se requieren hombres con visión de género, hombres dispuestos a que estos espacios sean de políticas públicas electorales con un enfoque abierto y de justicia abierta con enfoque de género. Por lo tanto, yo los invito a revisar esta guía, donde hicimos un esfuerzo por tener sentencias en el ámbito electoral con justicia de género, para poder establecer parámetros que permitan aplicarlos en otros países de la región. Es ahí donde debemos trabajar y que más sentencias se sigan implementando, generando y emitiendo. Y también que esas sentencias no queden en un archivo, porque la mayoría de la gente no le entiende. Tiene que ser como un lenguaje claro que permita establecer parámetros contundentes para promover la participación política, para que la violencia política no sea la norma, el estándar, sino que no se reproduzca más bien. Esa es mi intervención. Muchas gracias, señora Roxana. For Mr. Anup Chandra Pandey. Mr. Pandey, should you like to? A continuación, señor Chandra Pandey, por favor. Usted tiene palabra. Muchas gracias. Mi colega de España, él dijo de que en relación a la comprensión de Estado político, también está relacionado con el Estado social.
y debemos promover la educación para las mujeres y promover su participación, la participación de la mujer. Y usted tiene razón, si hablamos de la participación de la mujer, el rol de las mujeres en la estructura política en general es un problema social. Y al final, ese también se requiere cambio en la sociedad y es necesario. Y si hablamos de cambios sociales, y eso también está relacionado con la cultura en cada país, de diferentes niveles y su carácter. Pero lo importante para las partes interesadas, ellos tienen un rol afirmativo muy importante. Yo pregunto si ese es legislador o parlamento en la India. Nosotros hacemos una reservación 33% en el parlamento. Entonces, para elegir a la mujer, todos eligen a las mujeres. Y esto es posible. Y también el problema judicial. Existe reglamentos en donde de trabajo, y ese viene del Corte Supremo. Entonces, cuando hablamos sobre la violencia en el lugar de trabajo, este también es importante. Existen las normas, los reglamentos, y media también tiene un rol importante. Los ONG también tienen un rol importante. Cuando hablamos sobre el órgano electoral, ¿cómo podemos implementar la justicia electoral? No solamente hablamos de elecciones, pero tenemos aquí un club de justicia electoral y luego desarrollamos los módulos y programas que diseñados específicamente para realizar las intervenciones sociales y los cambios sociales y viene con la interacción de todas las partes interesadas. Y esa es parte de mi observación. Canadá, sobre la violencia en línea. Yo digo que la intimidación a base de género. En la India no tenemos esas problemas porque podemos hacer. Sí existe casos individuales, pero el público lo responde de manera positiva. Por eso yo puse ahí la estadística de la participación de las mujeres en todos los niveles, sea en el local, en el parlamento. Y usted puede ver que la participación elegida cada vez se incrementa. Y tenemos inclusive primer ministro mujer. Ahí existe el número de mujeres y se están incrementando en las posiciones oficiales. Entonces, ese no es el problema. Y si hablamos sobre el ambiente de las mujeres, no es que porque ellos no quieren, porque existen muchas sillas en el Parlamento. El problema es que si esas mujeres quieren ser parte de aquellos que toman decisiones, forman parte de tomar esta responsabilidad. Todos ustedes, nosotros debemos buscar la solución de manera activa en el legislativo, en el judicativo e implementar. Y después tenemos un plan sólido a ese nivel, porque la participación efectiva debe estar en todos los niveles. Muchas gracias. Bueno, tanto con relación al tema de la desafección política que afecta a la participación política de las mujeres, como el tema de qué hacer para que las mujeres voten por las mujeres y toda esa línea que se fue estableciendo en preguntas por ese mismo lado. De verdad que
yo no tengo duda que la solución a todo este problema de la participación política de la mujer básicamente está en el tema educativo, educación. O sea, tenemos que seguir educando para que la mujer primero entienda que sus derechos políticos electorales están ahí. Hay un tema también de desmitificación, o sea, los mitos de que no hay mujeres que puedan ocupar las posiciones políticas. Eso no es verdad. Las facultades de prácticamente todas las universidades del mundo están copadas de mujeres, más mujeres que hombres. O sea, mujeres preparadas están. Entonces, ¿cuál es la situación? Allanar el camino con la igualdad de oportunidades para la participación política de la mujer. Que realmente los partidos políticos entiendan que si no se le da la misma oportunidad a la mujer, hay penalidades. Y para eso los órganos de justicia electoral tenemos que estar muy atentos. Y donde los partidos políticos no cumplen con la responsabilidad del establecimiento de las cuotas, tanto de llenar las listas como de el otorgamiento de los fondos para que las mujeres también puedan hacer sus campañas políticas igual que los hombres, entonces hay penalizaciones y las listas se rechazan y se devuelven y no se inscriben. Entonces es un tema educativo, educar tanto a los partidos políticos como las mujeres para que sepan cuáles son sus derechos y saber que existe la violencia política en razón de género. O sea, hay mujeres todavía en este momento que están sufriendo violencia política en razón de género y no saben que eso existe, lo ven como conductas normales. Por eso decimos que en muchos casos el tema de la discriminación política contra la mujer es un tema cultural, porque son conductas que se han ido perpetuando a través del tiempo y las mujeres la ven como normales. Entonces, ¿qué hacer? Educar. Y la lucha contra la violencia política debe ser una prioridad en todas las cortes, en todos los estamentos electorales, para que se entienda que es un mal que existe y que podemos ayudar a erradicarlo. ¿Y cuál es la solución? Crear igualdad de oportunidades. Por lo menos esa es mi posición. Que los órganos de justicia electorales hagan saber a los ciudadanos que están ahí para ayudarles a reclamar y defender sus derechos políticos electorales, y a los partidos políticos que si no cumplen con las cuotas que deben llenar conforme la ley, pues sus propuestas no serán consideradas. Gracias. Muchas gracias. Señora Lola Sugentri, ahora usted tiene la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, quiero empezar como el movimiento de paridad género, igualdad de género, no quiere decir como un movimiento del género femenino. Cuando hablamos de la paridad de género, hablamos a un mundo que sea justo para las mujeres y también para los hombres. De esta manera, perspectiva, debe ser clarificado en el principio. En el proceso de Indonesia, esto no era una etapa muy fácil, fue muy mucha dificultad, pero algunos movimientos rápidos para ver el modo de vista a la paridad de género, es decir, tenemos la paridad entre los hombres y las mujeres para lograr una justicia. Por ello, si no habrá un movimiento de paridad que pueda crear una injusticia. Por eso una vez es como crear la justicia. Segundo, damas y caballeros, en Indonesia esta acción afirmativa tampoco no necesita mucho tiempo para realizarlo. Necesitamos crear sinergias tanto a nivel del gobierno, el parlamento y también a las organizaciones civiles. Este movimiento afirmativo, tanto en la ley electoral, el movimiento de las organizaciones sociales civiles, los movimientos de las mujeres de pro a la democracia están moviendo juntamente, porque esta es una lucha en conjunto. Entonces, tratamos para cómo apoyar estos movimientos, no solamente la campaña de la mujer elige a la mujer, pero que la mujer y los hombres eligen a la mujer.
Esto también tenemos el movimiento mundial y dice he for she. También, damas y caballeros, este contexto de cultural que tenemos también ver, la regulación hay que reforzar, la educación que es una responsabilidad de todas las partes interesadas en las elecciones o en el sector privado. Por eso tenemos que tener un movimiento de esta acción afirmativa para hacer un movimiento conjunto, no solamente para llegar a una política, pero como este movimiento doméstico de las mujeres que están son ama de casa, también tienen el poder de tomar decisiones. Empezamos desde el principio a la fin, hacemos todo el proceso que sea parte de ello. En el contexto que habló de Francia, por ejemplo, hubo ejemplo de la Suprem, una mujer, un hombre que está dentro de su constitución. En el momento estamos tratando de luchar porque en nuestra ley electoral todavía entre tres hay uno que sea mujer, de 3 hay 1. Todavía es una semi-persistente, Indonesia. Pero esto no seamos un pesimistas. Estamos en proceso para ir adelante. Luego hablamos de cómo una persona que estamos en una posición política, una mujer, por ejemplo, tenemos intimidaciones, sea en línea o en físico, como dijo nuestro compañero de Canadá. La violación política también se ve, digamos, en el momento de dar decisiones, pero una vez la estrategia que aplicamos es como hacer más amigos, más colegas, más aliados con la misma perspectiva. Todavía hay algunos debates de la mujer tiene que ser con calidad o sin, o hablamos la cantidad o calidad. En nuestra perspectiva, si una mujer está entrando en la política, se pregunta su calidad, eso sería un tipo de violación política hacia las mujeres. Puede ser eso, más o menos, lo que puedo informar. En nuestro objetivo que tenemos hoy, no es fácil para tener en práctica algo que sea ideal en las regulaciones, ideal en el papel, para tener una práctica clara. Y como si la regulación no tiene fuerza, no tiene una base clara. Como dijo mi compañero de Perú, hablamos de cultura, no hablamos de ley. Para nosotros, entre la cultura, la ley, son una unidad que no podemos ser separada, porque en las afirmativas acciones tenemos que ser obligados para crear esa paridad. Pero una vez más, el punto de paridad para llevar a la justicia no es una paridad para tener dominación o hacer una división invertida. Muchas gracias. Estas son mis respuestas. Muchas gracias, señora Loli Sugenti. Y quisiera repartir este foro, pero tenemos decir, llegamos a la parte final de esta sesión y tenemos que hacer un resumen. Gracias a todos los ponentes por su presentación y todos los ponentes por su apoyo. Muchas gracias por las aplausos para todos nosotros, a los ponentes, a los ponentes. Doy a la palabra a la señora Díaz. Muchas gracias, moderador, por la primera sesión plenaria de hoy, señor Agung Abogade Atmaya. Ahora vamos a tener un descanso de té y café y les invitamos para que puedan descansar para contar a la quinta sesión plenaria. Volvemos a las 11:15 después de tener su sesión de descanso. Gracias. I'm gonna say this one.